Listo, chulitos, te esperamos. Dice chulitos que ya caen. ¿Sí? Gracias por venir. Muchísimas gracias, gente. ¿Cómo están? Estamos con Julio Troya, nuestro especialista de cabecera en sociología y en Varios más, temas, en en muchísimos todos los que temas ustedes más. digan, todos los que ustedes requieran. Sí, estamos muy contentos de estar en un programa más. Gracias también por todos los comentarios que hemos recibido, todas las críticas, todo lo que ustedes comentan sobre los temas que vamos presentando. Y síganlo haciendo. También queremos agradecer a la casa nuestra, que es el Quest TV. También pueden venir a inscribirse los que quieran o les interesa estudiar producción de televisión y radio. Pues aquí las inscripciones están abiertas, así que háganlo. Y muchas gracias pues, a toda la gente que nos ayuda aquí en Quest TV. Y no se olviden darle like a la página, de seguir a Serendipia Streaming en YouTube, Facebook, Instagram, creo que en Twitter también. Entonces, eso. Sí, este invitado está pero de lujo. Y bueno, también extrañándole a Churitos, pues pronto ya estará con nosotros y le mandamos un fuerte abrazo para él. Y falta por aquí alguien que ya mismo nos acompañará. Y hoy tenemos un tema súper interesante, un tema que realmente creo que todos caemos en eso seguido, ¿no? Pero vamos aquí a desarrollarlo y van a darse cuenta de que sí, realmente caemos seguido en el tema. ¿Qué es? La importancia de escuchar en la sociedad. Exacto, el arte de saber escuchar. Algo que... ¿Qué dijiste? No, mentira. ¿Qué? ¿Cómo era? ¿Qué dijo? No, el arte de saber escuchar realmente sí es un arte y algo muy necesario para convivir en sociedad y que realmente a veces no lo hacemos por millón de cosas, ¿no? Y nada, pues tomemos asiento. Bienvenido. Por eso mismo, este mismo momento es el clave. Ya se me embalaron todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Sí? ¿Todo bien? Bienvenido. Muy buenas tardes, estimadísimo Sergio. Señor, ¿ya? Ahora sí, empezamos, ¿no es cierto? Ya, muchísimas gracias por esperarme, ¿no? Siempre. No sabía qué rato nos ibas a acompañar. No, ahorita, ya, bienvenidos otra vez, ¿no es cierto? De una, al tema. Entonces, como ustedes bien lo dijeron, ¿no es cierto? Quiero empezar yo simplemente por una cosa que al inicio, cuando recién planteábamos el tema, recuerdo que hubo distintos puntos de vista al respecto, incluso puntos de vista que eran así como, ¿para qué? Es hasta medio inútil, inútil entre comillas. ¿Y por qué pasaba eso? Luego ya cavilando un poco, reflexionando, quizás la razón es porque muchas veces nosotros como seres humanos suponemos que sabemos escuchar, pero en realidad es muy difícil son poquísimas las personas que en realidad saben hacerlo. Entonces por eso es parte de este tema. Ahora sí, continúe con la pregunta que lo hizo. Y volvemos. No. No, le decía que obviamente desde que tú estudiabas sociología y ahora que ya estás ejerciendo la carrera, ¿hay un cambio desde cuando era tu estudiante ahora en esto del por qué cada uno está en su mundo y a veces no da tiempo a escuchar a las otras personas? O a veces creemos que solo tenemos que escuchar a las personas muy allegadas a nosotros y a quien no lo son o no nos interesa, no sabemos escuchar. A ver, es que todo eso radica en una cancha grande, que es la comunicación, el lenguaje.
Claro, entonces ya sabemos que el lenguaje tiene las dos aristas, que tú hablas, el otro escucha. Entonces, claro, parece tan básico, tan simple, que a veces no se le da la importancia que tiene. Entonces, y eso es lo que usualmente pasa con las ciencias sociales, que están tan intrínsecas, ya las ves que se parecen, que se hacen porque sí nomás, pero son parte de un entramado mucho más grande. Entonces ahí es donde quiero responder la importancia de escuchar. No tanto, a ver, más ha cambiado mi percepción acerca de cómo la gente escucha, antes de que la gente escucha más o escucha menos a su contraparte. Ya, exactamente nos referiríamos a cómo escuchan las personas. Está interesante. ¿El desarrollo de eso sería cuál? Es que, claro, a ver, por ejemplo, ya mis estudios, la Berger y Luhmann, la sociología de la comunicación, lo que te dicen es eso, que el hablar y escuchar lo que hacen es provocar una prolongación de la realidad. Porque claro, el que la persona que te cuenta algo te está contando su realidad, y tú al escucharla y volver a conversarla, la reproduces. Entonces es una construcción de la realidad, es más, así se llama el libro de Berger y Luhmann, la construcción social de la realidad. Con las versiones que también se suelen llamar. Es mi versión, quizás puede ser. No tanto, es que por ejemplo, si yo te digo sabes que en aquella mesa yo vi un libro pucha verde y que tenía las páginas rojas. Tú me estás presentando a mí una realidad. Mi deber como escuchante, como receptor de la comunicación, es escucharte, apersonarme de lo que tú me estás diciendo, de la realidad que tú me estás exponiendo. Y por ejemplo, si a mí me parece interesante, yo lo que hago es compartirla. Le digo, ¿sabes? Ya es que el Fercho encontró el otro día un libro con pasta verde y hojas rojas. Entonces la realidad que está afuera de la percepción, tú la personas, me la comunicas y yo a través de la escucha, y si la importancia de escuchar, la puedo seguir compartiendo, puedo perpetuar la realidad. Completamente de acuerdo. Y eso también tiene que ver muchísimo con asimilación, ¿puede ser la palabra? Sí, es que son muchos factores los que conforman a la comunicación en sí. Entonces, claro, tú no es que siempre estás dispuesto a escuchar, tú no es que siempre estás dispuesto a recibir toda la información posible. Puede que estés ocupado, puede que estés estresado, puede que estés bastante concentrado en una cosa. Entonces, por más que te quieran conversar, hay 10.000 factores que pueden influir en la manera en la que tú escuchas. Entonces, ahí sí, tal vez no quiero sonar a cliché, pero tal vez el ritmo de vida que mantenemos ahora sí puede causar de que pierdas un poco la habilidad de escuchar a la otra persona. Y sobre todo, claro, el problema que siempre se comenta es que no estamos, las conversaciones que tenemos no son tú hablas y yo escucho, sino que tú hablas y yo espero mi tiempo para hablar, que no es lo mismo. Entonces eso sí es una dinámica bastante común ahora, porque claro, yo la veo siempre y siempre me voy a referir igual a redes sociales. Las redes sociales nos han permitido que esa idea de que yo siempre tengo que hablar sin esperar la respuesta, sin esperar la escucha. ¿Cómo tú dices? Es como las opiniones que... O sea, si ustedes se ponen a analizar el Twitter, ahorita que lo mencionas, es una guerra pero cruda, donde literalmente, así como nos decía Alegría en el programa pasado, todas las personas como que desfogan todo lo que tienen dentro y no escuchan. O sea, razones no existen, sino que solo para defender puntos de vista. Entonces, yo pienso que esta cosa es así y punto, y de ahí no existe más. Entonces, uno de los pilares también como para volver a encontrar ese incentivo de por qué es importante hablar sobre esto, de aprender a escuchar de verdad, es precisamente eso, que cuando nosotros estamos, no sé si ya lo mencionaron por si acaso, pero cuando nosotros estamos conversando con alguien, gran cantidad de las personas, ¿qué es lo que hacen? No me voy a incluir en ese punto, no lo considero tanto así, pero
gran cantidad de personas lo que hacen es defender una posición. Mm. Simplemente Estar mostrar... a la defensiva. Exactamente. Y eso no solo lo demuestra el hecho de que te responden en el mismo instante. O sea, acabas de decir algo y de una te responden. Mm. Sino que muchas veces hasta el mismo lenguaje corporal. O sea, sin irme a más allá. Y este ejemplo les iba a poner, y de hecho les pongo a algunos de mis estudiantes, es que, por ejemplo, el expresidente, más allá de que seamos o no partidarios, lo que sea, por ejemplo, él tenía un lenguaje corporal muy interesante de analizar, porque muchas veces cuando se le hacía una pregunta, él ponía las manos así, levantaba hombros, las cejas arqueadas para arriba, y respondía así, lo que sea, en muchas ocasiones. Ojo, esto de aquí puede ser quizás una especie hasta de generalización quizás, o sea, hay inexactitudes quizás también en estudio del lenguaje corporal, no siempre es preciso, pero lo que voy es a que esta posición también muchas veces me puede decir esto de responder a la defensiva, como justamente dijo la Jazz. Entonces, responden rápido, no escuchas. Tu lenguaje corporal te delata, no escuchas. Y a la final, ¿qué es lo que consigues? Por lo general, ignitar o ¿cómo se llama? Quemar más, encender más esta brasa de conflictos, de discurso que no nos llega a soluciones. Entonces eso es muy interesante analizarlo desde el punto de vista de cómo los seres humanos en la actualidad nos relacionamos. Y de hecho eso recién, no sé si lo has visto tú o los dos lo han visto, hay una especie como de speedrunning de Mario Bros. De Nintendo, que recién hicieron, que te hablaba sobre, ¿cómo se llama? Que hoy en día toda la sociedad está muy reactiva. Entonces no puedes decir nada y lo ves al Mario así tratando el primer nivel con las bolitas de fuego, todas esas cosas. Y es porque toda la sociedad está que dices algo y es en contra mío, me atacaron. Dice que sí me explico por dónde va la cosa. También puede ser porque también hay, depende de las situaciones en las que esté. Hay gente que yo vi hace poco también a nivel de política que entró a la asamblea y obviamente a esta persona no le interesaba escuchar. A él solo le importó, es decir, un minuto lo que él piensa acerca de la situación en la que estaba y se fue, cuando él realmente tenía que estar ahí y recibir la repercusión de todos los asambleístas. Entonces también depende, y eso ahí, que para mí también es un parte de la... Entra para mí también la mala educación, que también hay. Porque yo digo, no te puede interesar un tema, pero dentro de ¿cómo se llama? De los reglamentos de educación es escuchar a los demás por educación, ser atento a los demás también por educación. Entonces también se da este tipo de cosas y se da en la asamblea, pero estas cosas también se dan afuera. De que no te escuchan porque ellos dicen, no me interesa. Pero a veces digo, aunque no nos interese un tema, sí está bien el dar ese minuto de escucha a esa persona, aunque no nos guste el tema, no nos interese realmente. Me hiciste acuerdo ahorita el tema del lenguaje inclusivo. Recuerdo que a Jazz y a Robert yo les dije que en realidad no me parecía un tema tanto como para debatir, pero que yo iba a estar escuchando toda la conversación. Literalmente hice eso, o sea, me dediqué a escuchar toda la conversación. Entonces... Pero es que darle al lenguaje, lo que te digo, darle al lenguaje esa presencia para que tú escuches, es importante para que se visualice la situación, el problema, la circunstancia. En este caso, el lenguaje exclusivo. Pero eso no era lo que quería decir. Ese era el paréntesis. Ese era el paréntesis. Porque qué interesante que pongan el ejemplo de que ahora la gente es más reactiva. Por ejemplo, en conversaciones, en comunicación. ¿Ustedes creen que antes pasaba, digamos, de aquí hace 100 años, la gente escuchaba menos, la gente escuchaba más? ¿Ustedes creen que han cambiado, las dinámicas? Yo pienso que sí, porque, no sé, puedo estar equivocada, pero antes como que todo era mucho más lento, había tiempo para todo, es más, sobraba tiempo. Hoy no, o sea, si no es una actividad, es otra la que se hace en el día. O como que hay una tendencia a un aislamiento también.
¿Sabes qué podría ser también? Yo creo que antes, o sea, yo parto de lo que tú preguntabas al inicio, ¿cómo escuchaban las personas? O sea, no es cuánto más menos, sino cómo. Yo creo que antes se escuchaba quizás con mayor calidad o mayor atención, pero eso yo creo que se daba precisamente por lo que antes no era tan rápida el modus vivendi en el que estábamos. O sea, ahí llega una pregunta quizás paralela a todo esto, que es: ¿la tecnología involuciona o evoluciona al ser humano, al carácter del ser A humano? eso mismo yo, porque yo sí soy bastante partidario de que la interacción cara a cara te permitía otro tipo de dinámica. La interacción Siempre. cara a cara te permitía cierto, él está aquí, entonces yo tengo que Me dedico a esta poner persona. atención. Es más, hoy veía un meme que justo cayó. Es un niño, a ver, un papá sentado viendo a una tablet y un niño a su derecha. Ya. Y el niño le decía, papá, escúchame. El papá le decía, te estoy escuchando. Y le decía, no, escúchame con los ojos. Entonces ahí quedó, Es otro nivel, Es claro. cierto. claro. Entonces ese tipo de interacción cara a cara, literal, cara a cara, que te permite escuchar de una mejor manera. Ujú. Pero ahora al tener dispositivos, computadoras, celulares, que te crean una interacción mediada por un ordenador, obviamente que se modifican. Y aunque no parezca poco, son dinámicas que se reproducen y ahora tienes problemas de comunicación. Ajá. Y Literal. pasa Genera mucho. que la gente ya no te escuche, justamente lo que estábamos diciendo. Genera que tú solo quieras lanzar tu idea y no te importa lo que la otra persona diga. Mm. Ni siquiera hay a ver, en las discusiones, y eso sí, siempre he tenido algunas discusiones con mis compañeros sociólogos, que por ejemplo, una cosa es establecer tu punto de vista, tu postura, y otra cosa es estar abierto a escuchar la postura del otro Exactamente. para retroalimentarse y que inclusive tu postura pueda crecer Exactamente, gracias. con esa conversación. Inclusive si es contrario, mejor si es contrario. Te alimentas mucho más a Y hoy en día, tu puesto. bueno, yo creo que desde antes, ¿no? Pero sí, hoy es como más común que haya esto de no querer escuchar por tener una posición diferente, ¿no? O no se quiere admitir al... Porque también cuando uno escucha, uno aprende. Aunque uno piense de una forma, siempre uno termina aprendiendo del otro. Pero eso cuesta mucho hoy en día. A muchas personas tienen su posición y no quieren escuchar nada más. Aunque sea, aprenden a lo que no deben hacer, ¿no? Pero qué difícil Para es mí, aprender eso también. O sea, sí. ponerte en ese punto de que voy a aprender, así sea lo bueno o lo malo, es Yeah. dificilísimo. Y de hecho, si ustedes se ponen a analizar quizás de un grado un poco más profundo, el hecho de no saber escuchar de verdad, para mí es la raíz de que en una sociedad como la nuestra no se pueda discutir sobre política, religión y fútbol. O sea, muchas veces lo que yo me encuentro eso a cada rato. Familias enteras, no, si vas a hablar de política, mejor no. O no, mejor el fútbol, no. ¿Ya? ¿Por qué no? Si son temas súper interesantes, súper chéveres. Justamente por eso. O sea, cuando nos reunimos a hablar de eso, el problema que muchas personas cometen es eso de no prestar atención a algo más que pueda crecer o ayudarme a ver desde otra perspectiva quizás las cosas. Entonces lo que tú decías, cuando yo escucho yo aprendo a crecer quizás mi propia opinión, a formarme un poquito más, o por lo menos me deja, si yo estuviera lo suficientemente abierto, podría ser lo suficientemente flexible como para que me deje pensando. Y por ejemplo, si yo quiero debatir esa idea, ¿no es cierto?, que me resonó dentro de mi cerebro, yo puedo ir y buscar más información, o sea, me estimularía el hecho de seguirme formando ahí precisamente. Entonces el problema muchas veces va por ahí, lo que he podido ver. Y ahorita que estabas diciendo también sobre esto de ¿cómo se llama?, de la sociedad en sí, ¿no es cierto?, que estamos con esta como tensión que nos ronda toda nuestra vida, toda nuestra cotidianidad. Siento que también las personas no solo deberíamos, o sea, un buen síntoma para entender que estamos escuchando,
¿cuál creerían ustedes que es? Yo tengo un síntoma que de hecho les repito también en clases. Creemos, o sea, ¿ustedes creen que es hacer silencio, por ejemplo? Cuando a mí me dicen algo, No siempre. o sea, es lo que quisiera debatir. Porque a mí me dicen algo, ¿no es cierto? Por ejemplo, que si el Barcelona es el mejor equipo del Ecuador, ¿no es cierto? Entonces, perfecto, argumentame. Por esto, por esto, por esto, por esto. No, Así es. Ese es No, no, estamos hablando de Ese es el próximo problemas de programa. tiempo, no vamos a discutir. o sea, si me cachas, entonces te dicen eso y tú te quedas así, pero perfecto, argumentame, ¿por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto. De acuerdo. Sí, puede estar dentro de lo esperado, o sea, puedes tener toda la razón en ese sentido, ¿ya? Pero, por ejemplo, es interesante, yo me sé cagar de risa cuando, por ejemplo, encuentro alguna cosa pasa en el fútbol, ¿no es cierto? La goleada que le hace el Boca a la Liga o el Barcelona que no gana en Casablanca, lo que sea, siempre están ahí como que entre hinchas cayéndose, pero mal plan. Y es así súper crudo, súper visceral. Y el rato que tú ves los perfiles de estos usuarios, es muy común que encuentren Dios, mi familia y mi equipo así. O sea, Y quién sabe, este tipo de noticias que nos alegraría, entre comillas, a mucha gente, si se escucha, ¿no? Pero si fuera lo contrario, que el equipo que no nos gusta gana, quién sabe, nos suena como murmullos la noticia que ganó, pero no nos interesa. Pero si perdió, pues tiende a interesar a la gente. Entonces, también es súper, Morboso. ¿cómo sería? Selectiva la escucha de las personas. Lo que te interesa. O sea, Literal. lo que me alegra en bien o sea en mal, la tiendo a escuchar y la que no. Pero y si nos vamos desde ese punto de vista, Puede ser por ahí también. estudiando la sociedad, ¿por qué pasa eso? Es que no vas a escuchar todo lo que te dicen. Pues. Ujú. Entonces tú tienes un bagaje cultural previo que te lleva a escuchar o no escuchar este tipo de cosas. Yo, por ejemplo, todo lo que he vivido, de vivir con un papá futbolero, jugar fútbol toda la vida, estudiar el fútbol en la universidad, entonces a mí me salió una noticia de fútbol, escucho en la radio y dicen, Antonio Valencia va a jugar en Estados Unidos. Claro, literal, se me paro la oreja y escucho que se va a hacer, o sea... Pero si me alguien pongo a ganó escuchar. en Pero, por ejemplo, ajedrez, más que sea en ajedrez, sí. No, pero, por ejemplo, si hablamos de otro tema, yo que sé, es que quiero o en baile. quiero ver si le ponen... Algún campeón de baile, No, es que no quiero que sea deportes, porque ya. los deportes sí me interesan a mí, entonces yo sí sigo Ah, escuchando. claro. Pero, por ejemplo, estamos hablando de las nuevas sierras de cortamadera que son mucho más útiles para el trabajo de carpintería. Ujú. Yo no voy a escuchar y no voy a poner, mi cerebro no va a poner atención porque mi bagaje cultural no me ha llevado a que ponga atención a este tipo de cosas. Ujú. Porque claro, yo nunca he sido carpintero, nunca me he interesado en la carpintería, entonces temas de carpintería que salgan en la radio, yo voy a cambiar la radio hasta que me salga algo de fútbol. Ujú. Claro. De acuerdo. De acuerdo. Pero entonces nosotros podríamos decir que la sociedad en la que vivimos tiene rasgos muy distintivos. Por ejemplo, es una sociedad futbolera al máximo, futbolera más que nada. Deportes también, pero más es fútbol. O sea, ¿qué más? Es una sociedad muy radical, creo yo, en cuanto a posturas políticas, ¿no es cierto? O sea, o yo estoy con él o yo estoy con el otro. Y punto, no hay medios puntos y los unos son pro sándwiches, los otros no son pro sándwiches, lo que sea. ¿Ya? Y en cuanto a la religión también es interesante porque o yo soy así o yo soy así. Es que así como te hablo, así es así, y así como te hablo de un bagaje cultural personal, hay un imaginario social. Entonces que todos han llegado a un consenso de así somos, así nos llevamos las cosas dentro de estas fronteras, dentro de estas cuatro paredes, nosotros vamos a hacer así, esto nos gusta y esto nos va a gustar. Esa es claro, ese es el imaginario social que todos tenemos. Nuestra identidad cultural. Exactamente, Sí. Entonces, por ejemplo, si a una persona agnóstica aquí en Quito, le dices, ¿qué tal el feriado de Semana Santa? ¿Qué tal la Navidad? Van a decir,
el man te va a decir fresco, o sea, todo bien. Porque a pesar de que no sea católico, es culturalmente católico y va a aceptar esa fiesta. Claro. Y se va a comer la fanesca. Probablemente. Exacto, ese es ser culturalmente católico. Y todos esos rasgos se van a reproducir a nivel general. De nuevo, retomando el tema, entonces, si en las noticias, en la televisión, en la radio, te sale como un Barcelona campeón del Ecuador, todo el mundo va a poner atención, porque el imaginario social nos ha llevado a eso, a que todos nos interese el fútbol. Pero ahí sí, pongamos otro ejemplo, ¿cómo se llama la pesista? Escobar. Bueno, Alexandra Escobar, que la otra no recuerdo. La nueva no. Sí, Alexandra Escobar, medalla de plata en el Panamericano de Lima, que sí lo logró. No le ponen mucha atención, porque de nuevo tienes toda esta historia cultural y social que no te lleva a poner atención. Entonces son dinámicas de desarrollo a nivel. Ajá, en temas así como que uno lo ve a través de una pantalla o de la prensa, etcétera, es como, digamos, aceptable, ¿no? Pero yo más le veo el problema de no saber escuchar, el no ejercer este arte de no saber escuchar es cuando estamos así, en una conversación, en una reunión más pequeña, en un grupo, en una clase de una universidad, de un colegio, y no se le escucha, no se le da ese tiempo de escucha a la otra persona cuando se está dirigiendo a nosotros. Entonces también yo le veo ahí más el problema de no ejercer el arte de escuchar, ¿no? Y también, Marc, vuelvo a lo mismo, ¿no? Pienso que aunque nosotros tengamos diferentes posiciones en todo, en la diversidad de temas, está en que no se da realza al respeto por la otra persona, ¿no? Porque pienso que si se diera el respeto a la otra persona, pues no habría también este problema del no saber escuchar. Aunque también yo considero que yo también he caído muchas veces en que no he escuchado y a veces por A o B motivo, yo estoy con la mente en otra cosa, estoy preocupada, qué sé yo, cuánta cosa, o simplemente me fui. Sí, conozco esa cara, sí, conozco esa cara. Pero no debe ocurrir todo un siempre, ¿no? El problema sería es que todo un siempre uno no escucha. Ahí le vería como que hay un grave problema de no saber escuchar. Pero, a ver, complete, porque ya lo vi con la cara que quiero completar. Y es que los valores se han perdido. Sí, va a sonar es abuelita, pero sí. Hasta cierto punto sí, de nuevo, por toda la manera en la que vivimos ahora, puede ser, o sea, yo le veo bastante plausible de que los valores se han perdido, el respeto de poder escuchar, sí se ha modificado bastante. Yo le pongo el ejemplo de mi mamá, que mi mamá siempre dice, aunque sea que no me interese, yo solo sonrío y asiento. Que ahora, por ejemplo, nosotros no lo hacemos así. Es un chuta, este man ya está hablando. Y viro los ojos, entonces, inclusive esa cordialidad se ha perdido porque nos sentimos... ¿Será porque somos más sinceros ahora? Piloto automático, quizás no, superiores. No, como que me siento entitulado, ¿no? Apersonado de mi idea y que yo soy... Ya. Esto es lo que está correcto. Pero igual, complementando lo que antes también decían, los excesos, yo creo que en esta cuestión de escuchar siempre los excesos son los malos. Escuchar mucho o no escuchar nada. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó una vez y fue para hacer una tesis, además, para la tesis de la maestría, por querer escuchar a todo el mundo. Yo acabé de escribir uno de los guiones, ¿no es cierto? Y como es un guión, es una historia, ¿no es cierto?, contada en papel, empecé a preguntar a un profesor qué le parecía, a otro profesor qué le parecía, que me den feedback. Y el rato que me dieron el feedback, yo empecé como rompecabezas a tratar de poner todo lo que me decían y se fue perdiendo mi idea. ¿Sí hace sentido? Sí. Entonces, llegó un punto en el que literalmente aprendí eso también. Escuchar, yo diría que sí, en mayor porcentaje deberíamos estar siempre pilas, en un mismo rodaje, cuando estamos grabando, ¿no es cierto? Hasta quizás el gaffer, como es un ambiente creativo, hasta quizás el gaffer o la persona menos vista quizás, menos notada dentro de un set. Hasta esa persona quizás
te va a dar alguna idea, algún chispazo. ¿Y qué tal si? Así. Entonces, escuchar eso. O sea, no se trata que yo soy el director o yo soy el que tengo la verdad siempre. Y después tú, ahí llega el segundo punto, para mí, y quizás el más importante, que es discernir qué te sirve y qué no te sirve. Como en toda área, ¿no? En toda área laboral, si no se escucha a otros, pues, va a ser complicado, ¿no? Qué interesante que lo mencionas de esa manera, porque claro, yo tengo una experiencia similar. Entonces, yo, por ejemplo, el sociólogo Jorge Ochoa, un compañeros míos de la universidad, conversa muchísimo conmigo. Entonces, en algunas cosas acordamos bastante, pero en otras sí tenemos diferencias. ¿Pero qué sucede cuando digamos, tienes en posturas diferencias? políticas. Entonces, claro, yo soy mucho más pragmático, más abierto a escuchar las cosas, pero corre el riesgo de que se pierda mi esencia, mi idea. En cambio, él es mucho más Firme con lo que cree. Exacto, exacto. Y entonces él, si bien escucha, no recibe, no se apersona de la idea, de la otra idea, porque obviamente, sobre todo en este tipo de conversaciones, de situaciones, tienes que mantener una postura, porque si no vamos a tener conversaciones líquidas, bastante dispersas, que no te crean ninguna ganancia. Entonces ahí sí, ya me tocó darle la razón y decirle, sí, en temas de política tienes que mantener la militancia y si bien puedes escuchar, no apresionarte de la idea. Por eso le digo que la comunicación es muy complicada, que no es solo de que tú hablas y escuchas, sino que son 10.000 factores. Y pienso que es un punto súper importante en la época de elecciones, ¿no? Y de que mucha gente que está en política se vale de esto, ¿no? De que hay muchas personas que no tienen una posición fija sobre política o sobre sus ideales, sobre su ideología, y son muy fácil de manipular, ¿no? Y de hecho esto ocurre. Pero la gente obviamente que está en este medio, y no solo en política, puede ser en otras áreas también, cuando tienen un propósito logran manejar a estas masas y llevarlas hacia su ideología, ¿no? Y que no se escucha, y que por ejemplo la masa, como decía la masa, no escucha solo con los oídos. Escucha, es más emocional. Y es más visual. Claro. Y es más sentimental, exacto. Tú le regalas una camiseta amarilla que diga la 10 y le pintas la casa como del barrio de Amarillo. El barrio de Amarillo, entonces, claro, ellos van a personarse de la idea sin haber escuchado de manera. Pero, ojo, de manera más sexual. Eso de ahí es el corolario de qué? ¿De que las personas no son educadas? No, de que la sociedad. De que. O lo mismo que decías antes, culturalmente. Exacto, de que culturalmente la sociedad no te escucha con los 5 o 6 sentidos. Con los oídos. O, más bien digo. No tiene una comprensión más enmarcada de lo que se le está. Escuchan, pero no oyen. Exacto, porque, claro, es mucho más fácil decir una palabra sin contenido a ponerte a pensar en el contenido de lo que te están diciendo. Y hablando de eso, es que sí, justo me acordé. Por ejemplo, a mí, yo cuando escucho el eslogan del alcalde, a mí me da mucho miedo. ¿Sí sabes cuál es el eslogan del alcalde ahorita? Me fregaste. Quito. Un perro por un santo. Quito grande otra vez. Un perro por un santo. No, como un carro por un perro, creo que es. Un carro por... Ese. El eslogan ahorita del alcalde es Quito grande otra vez. Te puedo dar mañana lo que asimile de eso, mentira. ¿Cuál era el eslogan de Trump? Make America Great America, no. Make America Great Again. América grande otra vez. Entonces, yo cuando escucho, y de nuevo, intento escucharle de un poquito más adentro, a mí sí me preocupa de que se persone de esa ideología o forma de ver. De esa forma de hacer política. Claro que con las acciones, o sea, también sí me está dando en la boca, pero igual ese contenido que se le puede dar a una palabra, a mí me retumba.
pero puede ser que la gente no escuche de la misma manera. Claro, ¿Por qué? cada Porque uno no lo se escucha. interpreta a su- Exacto. Bueno, ojo, si estamos hablando de política en ese sentido, hay que también diferenciar lo que es la parte de comunicación, que para mí tiene parámetros de veracidad, de lo que es real y de lo que es lo que en realidad sucede, ¿no es cierto? Valga la redundancia. Y lo segundo que sería propaganda. Yo te digo lo que quieres escuchar solo para que me des el voto. Entonces, volvemos al tema del día de hoy. Sabemos escuchar. Exactamente. O sea, si tú me dices depende también, en el Ecuador, por ejemplo, dependería mucho de la provincia, creo yo. Yo pienso que en muchos países hoy en día, porque lo que nos pasa a nosotros pasa a Argentina, pasa a los mismos Estados Unidos, pasó, Exactamente. que uno no pensaría que en Estados Unidos podía pasar algo así, pero pasa. Es que también se valen de la publicidad, y es lo que tú decías, no solo se escucha con las orejas en este caso, sino también es visual. Y muchas de las publicidades, incluso la venta de un shampoo, es tal forma como la publicidad te pone ese shampoo que tú dices, yo mañana quiero comprar ese shampoo. Entonces, también ahí nos interesa cuando nos dicen que nos van a arreglar la vida, digamos en este caso el cabello, tú sales inmediatamente a comprar y adquirir eso, porque también es algo que te está interesando en ese momento. Pero de repente tú tienes un cabello súper hermoso y capaz que escuchas un murmullo lo del shampoo, ¿no? Pero vas a ver otra publicidad donde te va a vender algo que a ti te interesa. Entonces yo pienso que también viene lo mismo, ¿no? Algo que a nosotros nos interesa es como que escuchamos más. Y a nivel de política, si me dicen, a mí me van a dar trabajo, me van a cambiar mi futuro, obviamente uno y visualmente nos venden eso. Hay la tendencia a que sigan eso, ¿no? Y de hecho eso pasó pues recién en Argentina, ¿no? Qué bueno que menciones el caso argentino, al caso brasileño, al caso hondureño, Sí, igual. al caso estadounidense, al caso británico ahorita. ¿Cómo El es? primer ministro. Brian... Ay, sí. Brian May, no, eso es el primer ministro. Claro, El primer ministro, que claro, entonces yo creo que responden a la misma dinámica, entonces que de nuevo voy a seguir recalcando en eso, como dicen en inglés, soy una guitarra con una sola cuerda que Esa guitarra vieja, sí. que me acompaña. La vieja es la guitarra. Yo sí creo que todo eso responde a la manera en la que como ahora interactuamos. Y entonces, claro, toda la gente va a estar pendiente de microcontenidos y eso también es importante. Tú lo mencionaste, que los microcontenidos, las pastillitas que nos den, las vamos a escuchar. Si, por ejemplo, se dan unos discursos de 3 horas, poca gente va a ver, únicamente la gente que está interesada en escuchar bien te va a poner atención. Pero por ejemplo, si empiezas a lanzar tweets, empiezas a lanzar cuñas, empiezas a lanzar videitos de 20-30 segundos, la gente te va a escuchar. Es más probable que enganche. La gente te va a escuchar. Y es de esa manera en la que ahora los nuevos gobiernos de derecha han llegado a sus oyentes, a sus votantes. En el caso de Estados Unidos, en el caso de Macri, en el caso de Duque, Bolsonaro. Aquí también. Pero ese tema sí es álgido y no. Ahí está. Próximamente. Ojo, no, pero es que también hay que considerar esos parámetros. Al menos, yo esperaría que al menos los 3, los 4, los que estemos aquí, ¿no es cierto?, lo hagamos para un futuro. No cerrarse literalmente o no tener ese recelo de no hablarlo. ¿Por qué? Porque yo, al menos en lo personal, estoy dispuesto a escucharle el punto de vista. O sea, me gusta que la persona argumente bien. Entonces, que me diga, por ejemplo, perfecto, yo soy, qué sé yo, correísta. Pongo la palabra, yo soy correísta. Perfecto, dime por qué, argumentame por qué. Es que yo tengo mi postura y la tengo bien mantenida, pero dada mi coyuntura laboral actual que esto se va a reproducir. Ok, ya listo, ahora sí te entendí. Ajá, pero ahorita digamos saliendo de la política un momentito, también se da esto de que ustedes deben haber escuchado que ahora, no sé, se debe también a esto de la tecnología, de que el mundo está yendo pero más rápido. La gente no aguanta estar, por ejemplo, frente a un computador viendo un programa como estos. Muchos no aguantarían 2 horas de un programa de estos.
Es más, se dice que ya a la media hora la gente empieza a cambiar a otro canal de YouTube. No nos A cambien, por menos que favor, no no nos nos cambien. cambien. Entonces El también entremés. se dice que ahora, por ejemplo, los programas por eso están saliendo así cortitos. Micro Que es contenido. la gente ya no logra mantener esa atención en algo como antes se podían sentar a ver un programa de 2 horas y no pasaba nada. Antes Entonces, las los programas de las variedades. películas duraban 4 horas. Con el intermedio y todas esas cosas, películas en el cine. Y ahora con Endgame, todo el mundo se volvió loco porque eran 3 horas. ¿no? Y es también porque, no sé, ese poder de concentración también ha cambiado porque obviamente tú tienes siempre un celular al lado, un computador al lado, donde alguien entra a un chat de Skype, donde alguien te escribió por Instagram, entonces ya no hay esa concentración para una sola cosa, ¿no? Pero de hecho, si te pones a pensar, incluso, no sé si es que este avance, desarrollo tecnológico, no ha beneficiado tanto a las personas que ahora les siento hasta medio perezosas, medio vagas. Porque poner un posteado, digamos, del programa, ¿no es cierto? Puede ser como puede ser cualquier otra cosa que pongas en una red social, ¿no es cierto? Pones ahí con el video subido a la red social, que se reproduce automáticamente. Recién alguien experto en redes sociales me decía que eso es probablemente mucho más digerible o mucho más asequible que pongas solo el link para que aplastando el link se vaya a otra página, se abra todo eso. O sea, el trámite las personas prefieren evitar eso lo más posible. Entonces tú te pones a pensar y bueno, quizás sí tiene que ver con esto de escuchar en el hecho de que se supone que quiero hacer más rápido, más efectivo, pero al mismo tiempo que me den todo comidito casi. Claro, es que pongamos un ejemplo. Digamos, Jazz, que yo te mando una nota de audio de 5 segundos. ¿Qué fue, Jazz? ¿Dónde estás? Ya estás en el canal, yo estoy afuera. Punto. Tú la escuchas porque dice 5 segundos, bla. Pero si te mando un audio de 5 minutos, 6 minutos, hola Dianita. Si te mando un audio de 6 minutos, tú lo escuchas y dices, chuta. Claro. Te voy a dejar a media, te voy a ir por partes. Respondo los 10 mensajes escritos que tenía antes y después escucho el audio. ¿No es cierto? Porque lo que dices tú, nos han acostumbrado a los microcontenidos que se reproducen rápido. Pero también ahora es un claro. desorden para mí, porque, y sí me ha pasado un par de veces y es algo que no me agrada. Yo pienso que a nadie le debe agradar, pero a mí creo que sí me puede sacar de mi paciencia, de mi equilibrio. Es que cuando estoy con una persona, esa persona recién ahí se ponga a contestar los mensajes de WhatsApp, a escribir en Skype con otras personas. Todo el mundo pasa eso. Claro, entonces, y tú estás al frente y nunca te escuchó. Así es. Entonces ahí sí a mí me saca realmente de mi equilibrio. Y aunque a mí me digan que la tecnología es así, pero yo digo, ok, entonces, pero ¿por qué estamos entonces en una cafetería frente a frente o queriendo comer y realmente uno termina comiendo solo, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, Entonces, y yo por ejemplo, para mí ahí sí, y de hecho como 3 personas que me han pasado eso, yo trato de no evitar eso, porque me desagrada mucho. o sea, no te dan la importancia que deberían darte. Y se supone que, bueno, alguna vez yo escuché una frase que a mí me quedó resonando, ya que nos metimos en esto de tecnología y cosas así. Decía, probablemente la tecnología te acerca en distancia y te aleja de los que están cerca. Estoy como el chompiras del chavo. No, sí. Sí me expliqué, ¿no es cierto? El punto. Te acerca con los que están lejos y te aleja de los que están cerca. Es que son 3 posturas que puedes tener. La primera de que el celular reemplace a toda tu interacción. ¿Qué es eso? O sea, que la persona que está al frente tuya está únicamente en el celular y reemplazó la interacción que tiene contigo. Escucha al celular, no te escucha a ti, para poner en este sentido. Hay la gente que, en cambio, no le gustan los celulares, y de nuevo, doy el ejemplo, reitero el ejemplo de mis taitas. A mi mamá no le puedes poner un celular porque no le gusta, no quiere, no puede inclusive. Entonces ella sí es... Saludos a la mamá del juego. Hola mami Chan. Exacto, no. Que es lo que yo en mi tesis las mencionaba como personas análogas, porque las unas son digitales, las otras son análogas.
Ya hay alguien en el punto medio que sí me considero yo que se utilizan al teléfono, a los ordenadores como herramienta. Hay un equilibrio en eso. Exacto, entonces de nuevo, volvemos al mismo ejemplo. Ya si estoy afuera, te mando la nota de audio, pero el rato que estoy aquí adentro ya guardo el teléfono, ya ni lo veo. Entonces, ahí sí intento escuchar, sobre todo porque yo me conozco, yo sé que si tú estás hablando conmigo, yo cojo el celular, yo no escucho, yo no puedo hacer dos cosas a la vez. Literal, hay gente que sí, que como les admiro, pero yo no. Imagínate, yo estuve en una cafetería hace un mes atrás, creo, me llegó hasta asombrar, o sea, llegó al punto de asombrarme que había supongo que hay varios lugares de estos, pero nunca había estado en un lugar así, donde en la cafetería, en el centro de la mesa, había la cajita y te dice ahí, guarda aquí sus celulares. Y con la gente que yo estaba no los guardaba, ¿no? Entonces yo de chiste a chiste decía, guarden el celular en la cajita. No, es que hay que tomar fotos. Entonces, en pretexto de fotos, de que me están mandando un audio, no lo llegaba a usar, ¿no? Entonces yo le decía a la señora en la cafetería que nos servía, digo, no, ahora lo que ustedes necesitan es poner un guardia que realmente exija. O lo que sabemos hacer, ponemos el celular en la caja y el primero que saca, el primero que coge, paga. También puede. Eso hicimos pero me llama la atención de que tenga que ver esa cajita como medio obligándote a guardar tu celular, porque realmente ya es muy difícil hoy en día. Y es coercitivo, es punitivo, y claro, no le puedes decir, no, ¿sabes qué? No utilices el teléfono, sino, ¿qué tal si conversamos en vez de utilizar el teléfono? Que sería la postura positiva al respecto, sino que no, ve, por Dios, no utilices el teléfono, estoy aquí al frente, mira, ve. Y por último, o sea, bueno, otro punto que quería también topar así rapidito, porque creo que ya estamos también terminando, ¿sí? Es también el hecho de, por ejemplo, cuando tenemos ¿cómo se llama? Una pareja, o cuando estamos en familia. Muchas veces, por ejemplo, puede suceder que de repente llegue la persona, ¿no es cierto?, y te diga, qué sé yo, llega, ¿no es cierto?, encuentra los platos sucios, ¿no es cierto?, en la casa. Entonces te empieza a hablar, que no has hecho nada, ya, entonces no voy al punto de no escuchar, sino a escuchar más allá de lo que me está diciendo en palabras. Entonces ahí, qué sé yo, por decirlo, y tal vez le suene un poquito hasta medio cursi quizás, pero por ejemplo escucharle más allá a la persona y decir, perfecto, quizás no es contra mí específicamente que estás desahogando tu furia, sino que literalmente tuviste un día hecho pedazos, muy mal día, y llegas a casa con estas ganas de descansar nada más, ¿no es cierto? Y de repente esto fue lo que la gota que derramó el vaso. Entonces, como quizás un consejo, bueno, sí, consejo, pero como algo concluyéndose un poquito, es esto de escuchar nos permite también llevar la cosa pacífica. Verle quizás hasta con humor a las situaciones que nos pueden pasar en la vida. No tomarse tan personal lo que nos dicen o lo que nos pasa o lo que es contra mí o lo que nos dicen, ¿no es cierto? Eso yo, por ejemplo, he notado, y creo que contigo ya hemos conversado, de que, por ejemplo, a nivel profesional es una percepción muy, muy, muy personal quizás, pero a nivel profesional he sentido que, por ejemplo, se toma muy personal las cosas. Un casting, por ejemplo, que no llegas a aprobarte, ¿no es cierto?, es en contra mío, es en contra de mi persona, que no sé qué, que no es así, o sea, son situaciones que van pasando pero sí me explico por dónde va el asunto, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido... Y que pasa mucho, ¿no? Muchísimo. Hay muchos castings, pero de otra forma también. Tú vas a un casting y, como, ¿vieron la película La La Land? Sí. Tú haces un casting y no te escuchan los productores porque no te ven como un perfil. Ya desde que entras, o sea, no te escuchan. Y tú estás ahí dando todo lo mejor y no te escuchan. Pero ¿cuál es la tarea ahí? Su mente ya está en otro lado por parte del director que está haciendo un casting. Ahí tengo ahí un consejo que me dieron, quizás haciendo un paréntesis así. La tarea ahí, de tanto como actor, no es simplemente hacer el casting, sino encontrar ese factor, ese elemento que les enganche. Claro, pero digo, ocurre, y por ejemplo puede ocurrir también, tú vas a una entrevista personal y quién sabe, el director, el que te está haciendo la entrevista realmente ya escogió y es un mero trámite el hacer la entrevista al resto, tampoco te está escuchando.
Y uno puede darse cuenta fácil quién te escucha y quién no te escucha, ¿no? Porque si estás en una entrevista. Entonces, en cualquier área realmente puede ocurrir esto que cada uno, dependiendo de su interés, te escucha o no te escucha también. Es que qué bueno que lo dijiste así, porque yo le quiero poner un ejemplo muy parecido. La semana pasada yo tengo mi vecina de la oficina, la chica que se sienta al lado mío. Eche. Saludos, Camilas. Hola a todos. Hola, Denny Twin. Mi vecina, o sea, ya sabe cómo soy, ha estado todos los días al lado mío y ya me conoce mis reacciones. Entonces, claro, ella me escucha de otra manera. Cuando yo, por ejemplo, estoy respondiendo yo que sé, a otra compañera, que me dice, pásame el informe. Digo, ya te doy, en vez de bueno, ya te doy un ratito. Claro, son cosas que yo no las digo, pero que ella las escucha. Entonces, la intención, dices tú, el subtexto, un mensaje entre líneas. Pero es que por eso decimos que, por ejemplo, lo que tú decías, uno llega a la casa y mi esposa se despotrica contra mí, pero no es contra mí, sino es por todo el contexto de lo que enseñamos. Por eso yo también comencé el programa diciendo que la comunicación no es solo yo hablo y te escucho, sino que es muy complicada, muy compleja, multidimensional, sabía decir un profesor. Claro, porque depende también del estado de ánimo en el que esté. Quién sabe, alguien está estresado y se descarga con uno. Y uno es muy susceptible, uno va a escucharle todito y realmente se va a resentir un montón, ¿no? Pero el contexto me lo dice. Claro, el contexto. De acuerdo. Y quizás, bueno, vamos entrando a la parte de conclusiones entonces, sí, vamos a las conclusiones. Una parte como conclusión que sí quisiera decir también es el hecho de ¿cómo se llama? Con todo lo que hemos especificado y detallado respecto a la comunicación y a lo que es esto de escuchar, no tomar todo como que fuera verdad, o sea, incluso lo que nosotros aquí mismo decimos, sino reforzar lo que hemos venido diciendo desde que nos conocen, creo. Investiguen por su cuenta, o sea, corroboren los datos que se dan e incluso argumentenlos de alguna manera, en el sentido de que, por ejemplo, hay esta frase, no recuerdo quién la dijo alguna vez, pero que una mentira, cuando se la repite varias veces, puede llegar a ser verdad. Entonces, en otras palabras, lo que concluiría es que escuchar te permite discernir y por ende te permite formar tu propio criterio. Ojo, no estoy literalmente yéndome a ideología, porque ideología me suena mucho a... no sé cómo explicarlo así. Sí, que más bien es el concepto más acercado de ideología, no es la forma de pensar, sino la forma de expresarle con fuerza, ¿no? Exactamente, y casi hasta irracional a veces, sí, correcto. Extremista e irracional. Entonces el punto es, perfecto, formémonos nuestro criterio, pero con esa apertura también como para seguir nosotros escuchando al resto, o sea, para seguir alimentándonos, desarrollándonos. Por ahí puede estar la conclusión mía. ¿Conclusión? Bueno, yo pienso que debemos aprovechar que todos los seres humanos tenemos este poder de comunicarnos y es saberlo utilizar correctamente, la comunicación. Y pienso que es grandioso esto que nosotros tenemos de poder comunicarnos. Y también yo ahorita era pensando, digo, no es solo saber escuchar, sino también uno saber comunicar lo que uno quiere decir a la otra persona, para poder enganchar, porque a veces también si nosotros podemos comunicar correctamente, nosotros podemos, a alguien que tal vez no les interese escucharnos en ese momento por cualquier razón, es lograr, sí, enganchar a esa persona y llamar un poquito de su atención. Saber pasar nuestro pensamiento. A veces lo que nosotros pensamos no lo sabemos expresar en las palabras correctas y por eso hay todo el gran problema de la comunicación. Y no se diga que las grandes guerras también se han dado por problemas de pésima comunicación, ¿no? Y otra es agradecer a toda la gente que a pesar de que es claro que me escucha, pero no, agradecer como programa que aunque no tenemos solo 15 minutos y nos vamos una hora, se quedan ahí y a veces sí se nota por los comentarios que hacen de cosas que se dan en intermedio del programa.
Y es agradecer, porque realmente hoy en día sí hay que agradecer esos minutos que se dan en escucharnos y otra en escribirnos. Que también hoy en día ya no pasa mucho de querer comentar, ¿no? Y por lo general se tiende a comentar lo que no nos gusta y no lo que nos gusta. Entonces, yo pienso que en ese sentido, pues, gracias. Un feedback positivo, dices tú. Ajá, sí. Gracias a los que nos ven. Mi conclusión, yo creo que repito lo que venía diciendo, la comunicación. Escúchame. La comunicación es una dinámica súper compleja, multidimensional, entonces hay que tomarla de esa manera. Yo sí soy, cuando tuve alguna situación con un problema de comunicación con mi ex jefa, mi psicóloga me decía, yo pensaba y decía, ¿qué estará pensando, qué estuvo pensando mi ex jefa cuando me decía tal cosa, cuando me refería a tal cosa? Yo decía, capaz que tuvo un mal día. Mi psicóloga me dijo, estás pensando muy positivo, es una virtud, pero hay gente con la que no cuadra eso. Pero ese es el ejercicio que yo hacía, intentar contextualizar la comunicación. Entonces, para mí sí es un ejercicio que deberíamos repetir porque nos ayuda a escuchar de mejor manera. Nos ayuda. Entre paréntesis, tiene algo que ver con la química también, de que sabemos escuchar a unas personas y a otras tal vez no nos interesa. También Que muchísimo. ocurre entre un jefe y los empleados, ¿no? Así es, con cualquier otra persona, o sea, que si una persona me dice, qué lindo perrito, yo digo, sí, qué chévere perrito, pero que una persona que me cae mal me diga, qué lindo perrito, la madre esté metido. Sí, Pero sí, ocurre también. Entonces, también intento contextualizar, de decir, bueno, esta persona me está diciendo de tal manera y esta otra, tiene buena intención, no me cae, pero tiene buena intención, chévere mi pana. Sí, ahorita algo también que se me ocurre que pasa mucho, porque a veces yo al menos ya no escucho todo, es cuando no concretan. te cuentan la historia y no hay una... Me dijo que no concreto. No, que no concretan. No sé si les ha pasado. Ahí está que tomándose están personal. No, que es toda una historia y te cuento esto y no hay una conclusión. Justo lo que decías, de la manera que también tú te comunicas, de la manera que tú expresas las cosas, exacto, que generas que la otra persona escuche. Pero de nuevo, es muy complejo, por favor consideremos esa complejidad para escuchar al resto de personas. Una buena forma para desarrollar eso es escribir, créanme. Escriban y van siendo más precisos con lo que quieren decir muchas veces. Chicos, espero que hayan disfrutado. Yo siempre. Gracias. Gracias por venir. Ustedes por invitarme, ya saben, cualquier momento. Bienvenido siempre, Brito hermano. Dios te pague en esto. Segunda parte también, siempre segunda parte. Todos mis temas se ven. Mi hermano se apagó la cámara, se apagó la luz, se cayó el streaming. Todo me ha pasado a mí. Pero aún así, sobrevivimos, salimos. Aquí estoy. Entonces, chicos, no tergiversen, escuchen, sean, ¿cómo se llama?, abiertos a lo que pueda pasar y no hagan ganas de mejor, o sea, bueno. Consuman más contenidos también. No se queden en los microcontenidos, vean programas de 1 hora, revisen los programas previos de Serendipia, aquí abajo. Exacto. De hecho, les hacemos, ¿cómo se llama? Pueden adelantarles si quieren, tratando de encontrar la parte que les hacemos reír. Algo que yo pienso que refleja mucho este tema, que nosotros lo vivimos, fue el año anterior cuando justamente con Julio, que estaba invitado, hablamos sobre fútbol. Habiendo una persona en el equipo como Churitos que no le gusta y sin embargo él es un ejemplo de que que interactuó mucho dando su punto de vista acerca de este deporte e investigó sobre este deporte, siendo una persona que no es futbolera, ¿no? Entonces ahí está el realmente que, aunque no me guste algo, pues yo estoy ahí, lo escucho y es más, hasta lo investigo y puedo saber hasta un poquito más que los que realmente saben de fútbol, ¿no? lo veo así. No, pero yo me acuerdo que interactuó bastante pero es una forma Es verdad. de aceptar a los otros sus gustos, como era que la mayoría que estábamos ahí, y justo en la época del mundial, ¿no? Entonces pasábamos del mundial. Islandia. Eso. Entonces es una forma de que sí se puede, ¿no? Estar en un tema, inmersos en un tema que no nos gusta. Es verdad. Yo creo que sí es posible conversar de política, religión y todo. Siempre. Siempre. Entonces, muchísimas gracias, chicos. A Nos ustedes. veremos próximamente, sí.
Gracias también atrás. Muchísimas gracias, Gracias. chicos, por su ayuda, sí. Y gracias a Eso es usted. todo. Y al QSTV, sí, vengan, que ya se aproxima el próximo semestre, entonces vamos a estar pendientes de eso. Bienvenidos a esta casa que es suya. Y Nos vemos reitero el próximo. abrazo a Churitos. Oh, churitos. Abrazo volado. Abrazo volado. Nos vemos próximo. Gracias. Y no nos comimos ni los chicles, ¿no? Estoy hablando. Yo no iba a comer porque dije, va a sudar.